Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Son las 11 de la mañana en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a nuestro espacio con expertos, programado para todos los miércoles a las 11 de la mañana. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia de hoy denominada Comunicación Efectiva de 11 a 12 del mediodía. Mi nombre es Natalia Ortegón y les doy la bienvenida a nuestra conferencia. Algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia. Recuerden que esta conferencia queda disponible en cada una de las aulas donde se encuentran registrados y pueden ver lo pueden ver en formato grabado a partir de mañana después del mediodía. Antes de darle paso a nuestro experto, queremos darle las gracias a los patrocinadores que hacen posible este encuentro con expertos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Ellos son Aportes en Línea, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Bueno, ahora sí, damos inicio a nuestra conferencia de hoy de expertos todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía con nuestra experta de hoy, Catalina Gutiérrez. Catalina es comunicadora social y periodista con especialización en comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Catalina Gutiérrez, quien a partir de este momento va a dar inicio a la conferencia Comunicación Efectiva. Buenos días, Catalina, y el público es tuyo. Hola Natalia y buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por el espacio. Efectivamente es una conferencia de 1 hora y espero poder abarcar la mayor cantidad de información posible. Probablemente se nos quede algo por fuera, pero la idea es que a medida que vayamos avanzando en la presentación, si tienen alguna duda, pueden ir escribiendo en el chat, pueden ir haciendo la pregunta y yo voy a estar pendiente para poder leerlos y poder dar pues respuesta. También voy a intentar que al final haya un espacio para que podamos tener conversación y pues para que hayan, si hay preguntas las podamos resolver. ¿Listo? Entonces voy a iniciar. ¿Me confirmas, Natalia, si ahí ya puedes ver la presentación? O por el chat me confirman si ahí pueden ver ya la presentación. Listo, se ve. Súper. Entonces, hoy vamos a hablar de comunicación efectiva, no solamente de comunicación como normalmente lo vemos o como pensamos que es, sino cómo lograr realmente comunicarme de la mejor manera. Y para empezar, quiero hacerles esta pregunta y es, cuando ustedes hablan, ¿me conecto fácil con mi interlocutor? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo con mi familia, mis amigos, las personas del trabajo, ¿cierto? En cualquier ámbito, yo siento que logro conectarme con la persona o por el contrario, siento que hay una barrera, siento que de pronto a veces la gente no me entiende mucho, no me doy a entender, ¿cierto? O sea, me gustaría que ustedes mismos, no es necesario que me respondan, se contesten esta pregunta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de precisamente cómo conectar con mi interlocutor y cómo hacerlo de la mejor manera, de una forma muy natural, no de una forma que se note forzado, que la otra persona quizás se sienta incómoda, ¿verdad? Entonces, quiero que arranquemos con esta pregunta porque es muy importante que en nuestro día a día podamos conectar con las personas con las que hablamos. ¿Listo? ¿Qué es la comunicación? Si hablamos de comunicación como algo básico que hacemos todos los días, porque no hay un momento en el día que no estemos comunicando, es simplemente un emisor transmitiendo un mensaje, ¿cierto? A través de un canal que puede ser verbal, puede ser escrito, inclusive por el lenguaje de señas, ¿cierto? Hacia un receptor. Es una comunicación de una sola vía. Yo como emisor doy mi mensaje a mi receptor, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que hay algo que se llama la fuente de ruido. La fuente de ruido son esos pequeños como piedrecitas en el camino que no permiten que mi mensaje llegue de la mejor manera a mi receptor. Y hoy vamos a ver cuáles son esas fuentes de ruido que a veces no permiten que yo precisamente conecte con mi interlocutor. ¿Por qué les hago este énfasis? Porque comunicar simplemente es de una sola vía. Pero ahorita más adelante vamos a ver por qué la comunicación efectiva viene siendo de doble vía y la importancia de que nosotros lo veamos así, ¿verdad? Entonces, también quiero mostrarles qué impacto tiene la comunicación en nosotros, en nuestra vida diaria. Quizás pensamos que yo hablo todo el tiempo,
yo me comunico, la gente me entiende, no hay problema, yo verbalizo. Y realmente si nos damos cuenta, ni siquiera es el 10% de nuestra comunicación total lo que tiene de impacto la comunicación verbal. Realmente lo que viene a jugar o el que tiene un papel importante es la comunicación paraverbal, ¿cierto? Que es un 38% y hoy vamos a ver por qué es tan importante. Y lo mismo con la comunicación no verbal, que ocupa un 55%, o sea, un poco más de la mitad de lo que yo digo. Realmente no lo estoy diciendo ni siquiera con mis palabras, lo estoy diciendo con mi forma de sentarme, con mi forma de expresarme, con mis expresiones faciales, cómo me muevo, cómo gesticulo, ¿cierto? Entonces es importante que desde ya nos empecemos a dar cuenta que mi comunicación no es simplemente el yo estar preparado y conocer todo el tema y quizás estar seguro de lo que voy a decir, sino que lo que yo digo con mis palabras tenga coherencia con lo que yo actúo, con mi forma de expresar. ¿Listo? Súper importante eso. Pues hoy lo vamos a ver en toda la presentación, en toda la conferencia y van a ver por qué es tan importante. Ahora, veíamos anteriormente que la comunicación como tal es un emisor enviando un mensaje a su receptor. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Y qué sucede? Que es de una sola vía, como lo veíamos. Una flechita, simplemente de una sola vía, te entrego un mensaje. Pero realmente en la comunicación efectiva, y si nosotros queremos hoy tener una comunicación efectiva, lo que nosotros debemos hacer es comunicarnos, o sea, permitir que ese mensaje llegue de la mejor manera, de la forma más clara y entendible a mi receptor. Lo que me permite a mí no generarle dudas a mi receptor, no generarle ningún tipo de confusión, ¿cierto? O inclusive que mi receptor tenga una malinterpretación mental. Las malinterpretaciones mentales son esas que nosotros no decimos, yo estoy escuchándote, yo te estoy poniendo atención, pero mentalmente yo estoy pensando otra cosa. Yo mentalmente estoy diciendo, yo creo que esta persona no está tan segura, yo creo que no es que le agrade tanto, yo creo que no está tan de acuerdo, ¿cierto? Nunca lo voy a decir, pero sí lo voy a malinterpretar mentalmente. Luego, cuando decimos que la comunicación efectiva es de doble vía, es porque ya no existe simplemente yo como emisor. Ahora soy el emisor y el receptor, porque tengo que ponerme en el lugar de mi interlocutor para entenderlo, para saber qué piensa, para saber si está de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por eso ahí pueden ver, no simplemente desde una vía, sino ahora me pongo en el lugar de mi interlocutor, lo escucho, recibo el mensaje y opino al respecto. Eso genera que una comunicación sea más abierta, que haya empatía, que lo vamos a ver hoy, porque es tan importante generar empatía para yo tener una buena comunicación con las personas. ¿Listo? Entonces, súper importante. Otra cosa muy importante que vamos también a ver a lo largo de esta conferencia y que también quiero que se lleven hoy y es, yo soy responsable de lo que digo. Por ende, si mi interlocutor no me está entendiendo, probablemente es porque yo no me estoy expresando de la mejor manera, ¿cierto? A veces decimos, ay, yo dije eso y él o ella me dijo que sí me había entendido y yo, pues si me entendió, ¿cierto? Entonces, ahí, ay, aquí me dicen que no hay audio. ¿Me pueden confirmar que... Catalina, gracias. Efectivamente, en este momento vamos a cerrarte la cámara para poder mirar. Okay. O sea, el audio está bien, ¿sí? El audio está bien, pero vamos a vamos a apagarle la cámara un momentico para mirar a ver si se mejora el tema. El audio está ok. Adelante. Ok, entonces continúo sin la cámara. ¿Correcto? Correcto. Sí, si quieres en este momento, Catalina, la prendes para mirar a ver, y si se te pixela, la cerramos inmediatamente. ¿Vale? Ok. Listo, adelante. Listo, estaba viendo aquí en
En la... En este momento, la vamos a cerrar mejor en este momento, Catalina, para que no se pixele. Adelante. Ok, listo. Entonces, estaba viendo, qué pena, en el chat, ¿cierto? Hay varias preguntas, entonces, bueno, voy a hacer una pausa chiquita. Aquí hay alguien que me dice, ¿cómo clasificar ahora la comunicación si casi que el 90% es escrita o virtual? Eso es verdad. ¿Y qué pasa? Nosotros de todas formas podemos sentir el tono de la voz, que eso es nuestra comunicación paraverbal. Yo puedo identificar si la otra persona que yo tengo al frente está en un buen, digamos que en una buena actitud, o de pronto está cabizbajo, entonces me está respondiendo así, como que, ¿cierto? De pronto yo lo noto alegre, y eso es lo que tenemos que empezar a identificar. Si yo identifico que la otra persona no está tan dispuesta a la conversación, tengo que saber cómo modificar esa conversación. Ahora más adelante cuando veamos un tema del feedback, vamos a saber por qué me voy a tener que sí o sí aprender a identificar esa comunicación no paraverbal de las personas, inclusive los silencios en una llamada. Un silencio, ¿qué pasó? ¿Será que la persona me entendió o no me entendió? ¿Cierto? Ahorita es un reto grandísimo porque sí o sí tenemos que hacer lo que sea para que nuestras palabras sean lo suficientemente claras para que nuestro interlocutor que no nos está viendo nos entienda y sea un poquito más claro. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a seguir adelante para no atrasarnos con la pregunta. Y creo que las otras dos preguntas que me habían hecho son parecidas, que qué pasa si no estamos face to face, dice alguien por aquí que no alcanza a leer el nombre. Exactamente lo mismo, tenemos que ser muy exactos con nuestras palabras, no dar espacios a malos entendidos, a malas interpretaciones, ¿cierto? Preguntar, porque eso es lo que nos va a permitir que eso que llamamos las fuentes de ruido se eliminen y no tengamos problema. Entonces, ahora, voy a mostrarles esto y no hacer mucho énfasis porque realmente es algo muy sencillo. ¿Qué es el embudo de la comunicación? Si en algún momento ustedes jugaron el teléfono roto, ¿verdad? La primera persona decía un mensaje a la segunda persona y así se lograba retransmitir hasta la última y probablemente la última decía algo muy similar, pero nunca llegaba realmente a ser exactamente el mensaje que se quería dar. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Es lo mismo con el embudo de la comunicación. Una cosa es lo que el emisor dice, ¿cierto? Pero no solamente lo que el emisor dice, sino que conoce el emisor de lo que está hablando, qué es capaz de decir, qué filtros le tiene que poner a su información. Ahora, después de que después de que el emisor habla, su receptor escucha, pero ahí siempre hay una pérdida de información. Entonces vamos perdiendo poquito a poquito el sentido del mensaje que queríamos dar. Ahora, lo que entiende el receptor. Entonces, el receptor lo entiende, pero basándose en un lenguaje no verbal. Por eso decimos, no necesariamente siempre vamos a poder en una videollamada tener la cámara activada para ver que la otra persona está haciendo una buena cara, que sí se frunció el ceño, pero ahí nos vamos a tener que apoyar es en nuestra comunicación paraverbal, en el tono, ¿cierto? Por ahí dicen, no es lo que dice, sino cómo lo dice. Entonces tenemos que fijarnos muy bien en eso, porque ahí es donde, si se dan cuenta, en el embudo se empieza a hacer más y más pequeño, porque una cosa es lo que me dijeron, otra cosa es lo que yo escuché, otra cosa es lo que yo entendí o interpreté, ¿cierto? Y después viene lo que el receptor es capaz de retener. O sea, qué información realmente es importante para el receptor, no para mí que yo lo estoy diciendo como emisor, sino para mi receptor. Entonces, ¿qué debo hacer para que el mensaje que yo envíe sea el mismo que mi interlocutor entienda? Y además de eso, retransmita, porque muchas veces se retransmite a un tercero de la forma que no es, inclusive pues se cambian las palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con mi equipo y yo necesito que mi equipo me entregue para el final de la semana un trabajo y lo más importante para mí es que mi equipo me ponga cuál fue el objetivo, cuáles fueron los resultados encontrados, ¿cierto? Y cuál es la conclusión, yo tengo que ser muy específica con mi equipo y decirle,
equipo, vamos a hacer un trabajo. Esto es lo que vamos a hacer. Pero lo más importante es que haya un objetivo. Tenemos que dentro del objetivo mencionar esto, esto y esto. Tenemos que explicar todos los resultados que obtuvimos. Entonces, ¿qué hay que poner? ¿Cierto? Ser muy específicos, porque a veces nos encontramos con personas que no son tan del detalle. Entonces, lo dan por sentado, lo dan por hecho, y es muy difícil porque si uno no es proactivo de preguntar, ¿cierto? Ahí es la comunicación de el emisor, hablando, listo, todo quedó claro, perfecto, y realmente no quedó claro. Por eso es el embudo, porque desde lo que dice el emisor hasta lo que realmente entiende, retiene y retransmite el receptor, hay una pérdida de información grandísima. Y vamos a ver cómo hacer para evitar eso. Dentro de lo que les venía diciendo, por ejemplo, es mencionar las cosas importantes, al final hacer una retroalimentación, ¿cierto? Ahora, listo, entonces, ¿qué vamos a ver como aspectos importantes? Mi personalidad versus la personalidad de mi interlocutor. A veces creemos que simplemente yo me debo basar en lo que yo soy, yo hablo así, esa es mi personalidad, y bueno, el que me entendió, y realmente no es así. ¿Qué pasa? Y lo veíamos con la comunicación efectiva, yo debo ponerme en la posición de mi interlocutor. Por ende, debe existir una escucha activa, no simplemente un monólogo. Y por ende, en el tercer punto, que es el feedback que hablábamos, yo debo identificar ese feedback. Yo me doy cuenta que en una llamada yo estoy casi que hablando sola. ¿Qué hago? ¿Qué hago para cambiar el rumbo de la conversación? ¿Qué hago si estoy en un call con todo mi equipo en la mañana y de pronto yo los voy perdiendo a poco? ¿Es que están haciendo otra cosa? No estoy siendo clara, no estoy siendo interesante, el tema no les está llamando la atención. Tenemos que aprender a identificar esos factores, pero eso nos lo da el feedback y la escucha activa. Y por último, la comunicación no verbal y paraverbal que veíamos súper importante ahorita, porque si bien cuando tenemos a una persona frente a frente es muchísimo más fácil, porque sabemos que la persona me está sí o sí haciendo mala cara, pues ahora va a ser un poquito más complicado, pero no es difícil, porque si tenemos buenas herramientas y si podemos, digamos que ser muy claros, seguramente la otra persona nos va a dar feedback y nosotros lo vamos a tener que ir identificando. ¿Listo? ¿Por qué hablo de mi personalidad versus la personalidad de mi interlocutor? Porque si bien lo que yo comunico es mi reflejo de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta, de mis intereses, ¿cierto? Yo nunca voy a poder comunicar de una forma efectiva algo de lo que yo no estoy segura, algo de lo que yo no tengo conocimiento, algo con lo que no me siento cómoda. Entonces, yo primero debo saber, ok, quién soy yo, qué me gusta, en qué puedo desarrollarme, ¿cierto? En qué puedo hablarle a las personas, porque eso va a hacer que mi interlocutor, que las demás personas que yo tengo al frente, digan, así me siento conectado, así me parece que eso que está diciendo tiene valor para mí. Entonces, si bien debo ser yo mismo, también debo conocer cómo se comunica mi receptor, cómo es el perfil, cómo es su forma de ver la vida, por decirlo así, para que yo pueda ponerme en sus zapatos. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de conocer este test, que es el test DISC, viene de las iniciales de dominante, influyente, serena y concienzudo. Es un test que determina los perfiles de las personas, de qué perfil soy yo, soy una persona dominante, influyente, serena, ¿cierto? Generalmente estamos más influenciados por uno de ellos, aunque podemos tener varios. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si se fijan, hay veces que nosotros logramos conectarnos mejor con ciertas personas porque generalmente tienen nuestra misma personalidad, nuestro mismo perfil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, están las personas dominantes, que son personas, estos son algunos aspectos muy, digamos que muy resumidos, porque es toda una lista de aspectos que determinan a cada uno de estos perfiles. Entonces están los dominantes, que son personas directas, orientadas al logro, contundentes, ¿cierto? Seguramente si yo soy una persona dominante, tiendo a entenderme mejor con una persona dominante porque los dos somos súper claros, vamos al punto, no nos andamos con rodeos, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa con las otras con los otros tres perfiles? El influyente, que es una persona extrovertida, entusiasta, optimista, entonces que todo está súper bien, que en la mañana es muy buenos días a todos, súper emocionado, ¿cierto? ¿Qué pasa con la persona serena, que es más tranquila, es más paciente, diplomático, condescendiente, ¿cierto? ¿O qué pasa con la persona concienzuda, que es más analítica, que es más sistemática, que digamos que está basado más como en mí, en mi reserva, yo soy así, qué pena? Entonces, si yo conozco qué perfil tengo, el test lo pueden conseguir en internet, es DISC, DISC, es un test larguito, por eso pues no se los puedo ni hacer acá ni digamos que entrar en mucho detalle porque es largo, y lo bueno de conocer este test es que yo me identifico mis características y además identifico qué características me conectan con los demás y cómo yo puedo influir en los demás sabiendo sus características. Entonces, por ejemplo, yo soy dominante y, no, entonces como yo soy dominante, qué pena, pero yo sí a ustedes les vengo a hablar directamente cómo son las cosas, a mí no me vengan con rodeos, ¿cierto? Y de pronto le estoy hablando a una persona serena o a una persona concienzuda, que son más bien tranquilos, que pues son muy diplomáticos, muy ordenados, les gusta que le hablen de pronto con números, ¿cierto? Entonces, les voy a poner acá, me cuentan si lo pueden ver. Ese es DISC, es DISC. Entonces, ¿qué pasa? Súper importante que si bien yo no tengo por qué cambiar mi personalidad, ¿cierto? Si yo soy influyente, pues yo no tengo por qué volverme todo, ay, sí, muy serio, muy psicorrígido, no, esa soy yo, pero si yo sé que yo tengo esa personalidad y quiero conectarme con una persona, por ejemplo, dominante, pues probablemente yo no voy a llegar a decirle a esa persona, ay, hola, ¿qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Y tu día? ¿Y cómo estuvo tu familia? ¿Y tu fin de semana? Y no, probablemente yo, muy entusiasta, muy positiva, pero voy a llegar directo a decirle, mira, hay un problema, sucedió esto, pero no te preocupes, yo ya encontré la solución, vamos a solucionar esto de la mejor manera, ¿cierto? Eso es súper importante, porque sí o sí nos tenemos que poner en los zapatos de la otra persona. Cuando nos comunicamos, no es un monólogo, recuerden, es una comunicación de doble vía. Por ende, si yo me pongo en los zapatos de la otra persona se va a sentir comprendida. Vamos a generar empatía. Y puede que aunque no tengamos las mismas personalidades, logremos llegar a un acuerdo, logremos pues conciliar o logremos encontrar un punto de vista en común. Entonces, súper importante que sepamos qué perfil tengo, a qué perfil me estoy dirigiendo. Claramente, digamos que con las personas que convivimos más seguido es más fácil identificarlo, pero con las que no, pues nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Llegamos a un lugar o contestamos el teléfono y de una vez la persona, muy buenas tardes, ¿qué quiere? Dígame ya. No, yo voy al punto. Pero si es una persona, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Ya sé que es una persona influyente. Si es una persona mucho más calmada, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cierto? De pronto es una persona serena. Si yo le trato de llegar a una persona concienzuda, muy directo y venga y cuénteme que usted qué ha hecho, de pronto no, va a haber un rechazo porque son personas muy reservadas. Entonces hay que buscar una forma diferente de llegarles a ellos. Esto es súper importante, si lo pueden hacer, que conozcan su tipo de personalidad y cómo influenciar, digamos que positivamente a los otros perfiles. Porque si bien hay opuestos, hay otros que son muy parecidos y que bueno, sería súper interesante que lo conociera, ¿cierto? Ahora, hablamos de ponernos en el lugar de la otra persona, siempre basados en el respeto y en el entendimiento, porque si yo no entiendo y yo no respeto el punto de vista de la otra persona, sino que la trato como usted está ahí y usted me está escuchando y probablemente a mí no me interese lo que usted tenga para decirme, perdimos a la otra persona, perdimos una buena conexión. ¿Listo? Quiero mostrarles esta cita
de Epícteto, que fue un filósofo griego que decía, la naturaleza nos dio 2 ojos, 2 orejas y una boca para que pudiéramos observar y escuchar el doble de lo que hablamos. Y creo que esto es súper importante que lo tengamos presente porque muchas veces nos aceleramos a responder, muchas veces nos aceleramos a hacer juicios simplemente por las cosas que observamos, pero no escuchamos. Y si, imagínense, si ustedes como, como emisor de un mensaje se siente súper bien y súper chévere cuando alguien lo valida y cuando alguien le dice, oye, me gusta lo que estás diciendo. Ahora imagínense si se ponen en la posición de su receptor y que ustedes sean capaces de decirle a su receptor, te escucho, te entiendo, te valido, me parece que tú tienes un punto de vista muy importante. La otra persona va a hacer clic de una, ¿cierto? Va a ser una conexión y nosotros ahí ya vamos a ir eliminando fuentes de ruido que nos permiten que nuestro mensaje siempre llegue de la mejor manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo una lista que he diseñado de cuáles son como esos tipsitos que nos ayudan a mantener una escucha activa, ¿cierto? Entonces, siempre mantenerme atento y hacer contacto visual. Súper importante, hay personas que están en el computador todo el día trabajando y llega alguien a hablarles y sí, yo te estoy poniendo toda la atención, háblame que yo te estoy escuchando. No, estamos en la capacidad de desconectarnos unos minuticos, voltear y ponerle toda la atención a la persona que nos está hablando. A veces eso es una mala costumbre de estar en el televisor, en el computador, en el celular, mirándolo mientras alguien más nos habla. Eso manda un mensaje súper equivocado, súper erróneo, de esto es más importante, de sí, yo te estoy medio escuchando, pero esto es más importante. Y no, yo personalmente soy de las que hace contacto visual y prefiere que hagan contacto visual cuando hablo, porque me siento más conectado, porque puedo identificar si la persona está sintiéndose como bien en la conversación o por el otro lado como que está incómodo, ¿cierto? Que ahí viene parte de la comunicación no verbal. No nos apresuremos a responder y por ende a interrumpir. Tenemos la costumbre de que alguien está hablando y no, mira, qué pena contigo, eso no es así, o no, qué pena, es que yo pienso que esto es así, ¿cierto? Dejemos que las personas culminen sus ideas, no los invalidemos en la mitad de una argumentación, en la mitad de la exposición de un punto, porque seguramente para ellos es importante y seguramente nosotros también nos sentiríamos mal si nos interrumpen, porque pues de alguna forma eso es como lo que tú dices no es tan importante, ven y sigamos con lo que yo te estaba diciendo. Entonces también todo esto tenemos que ir haciendo un poco de conciencia para que la gente realmente sienta, oye, qué bueno, esta persona me está escuchando, o sea, me siento escuchada. Lo mismo con no interrumpir, lo que les digo, no hagamos interrupción en la mitad del discurso de una persona, ¿cierto? Porque pues la persona no se va a sentir bien. Hagamos preguntas y esto es porque si yo hago preguntas que aporten a la conversación, seguramente va a generar que mi interlocutor quiera seguir conversando conmigo, quiera seguir abriendo, digamos que sus puntos de vista, la conversación, pero no hacer preguntas por hacerlas, ni esas preguntas que son como odiosas, que uno sabe que la gente las pregunta como para hacerle la caída, como para hacer... No, realmente hagamos preguntas constructivas y preguntas que de pronto si vemos que la persona medio necesita una ayuda, hagamos de esas preguntas que son ya que vienen con una respuesta para ayudar a la persona lo va a sentir. Demostrar la empatía, que es lo que les digo, que es lo que conecta sí o sí. Y ustedes saben que cuando ustedes se sienten conectados con una persona, porque la persona sienta lo que ustedes están viviendo, es empática, se abren más a la conversación. Y esto es en cualquier ámbito. O sea, si hay un compañero, si hay un cliente, si hay alguien que les está contando un problema, ¿cierto? No, tuve una baja, tuve una pérdida por un problema que tuvimos, ¿cierto? Un proveedor se nos cayó, lo que sea. No seamos, ay, sí, qué lástima. No, pongámonos en el lugar de la persona, entendamos su dolor y seguro, les aseguro que la persona va a decir, qué chévere, me da confianza, voy a seguir
contándole a esta persona lo que está sucediendo. Ahora, lo mismo viene con detectar las emociones. Ya te respondo a la pregunta de qué hacer con el contexto visual para el tema del contacto visual. Ya revisamos ese tema. Y bueno, detectar las emociones, ¿cierto? Porque eso es parte de la escucha. La escucha no es solamente con el oído, la escucha también es, yo me estoy dando cuenta que esta persona se está indisponiendo con esta conversación, yo la corto. Yo creo que esta persona le está enfureciendo quizás esta conversación, yo me voy por otro lado, ¿cierto? Le hago preguntas que quizás lo hagan sentir más cómodo para que no me vaya a cortar mi conversación ahí. Y prestar atención al lenguaje no verbal, ¿cierto? Entonces, alguien decía que cómo hacer con el contexto visual. No sé si te refieres en la actualidad, ¿cierto? Que era lo que ya hablábamos, que pues no hay cámaras, entonces yo cómo hago contacto visual. Bueno, nosotros tenemos que tener siempre la disposición de que si yo voy a hablar con una persona de mi trabajo, de mi familia, de, no sé, un amigo, tengo que estar en la disposición de hablar con esa persona y darme cuenta a través de mis oídos si realmente esa persona está interesada en seguir la conversación. Porque pues estando uno a uno frente a frente, muy fácil. Yo hago contacto visual, miro a los ojos de la persona, de pronto miro un cuaderno que tengo, de pronto cierto, para no hacerlo tan incómodo, pero aquí tengo que yo también estar muy dispuesto a escuchar a la persona, porque no hay forma pues yo de poder hacer un contacto visual, sino más bien poner toda mi atención y toda mi disposición a lo que la otra persona está diciendo. No sé si con eso respondo tu pregunta. Por favor, me avisas y lo miramos si no fue así. Listo, entonces, buenos días, yo soy poco conversadora y a veces la gente lo toma mal, asumiendo que es mala actitud o antipatía. Sí, pasa mucho que a veces la gente espera que, digamos, si yo soy una persona que habla mucho, espero que las otras personas hablen mucho. Y eso es un error que, pues, lastimosamente lo cometemos mucho porque, pues, no podemos esperar que todos tengamos lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Cada uno tiene un perfil, seguramente tú eres una persona mucho más serena o quizás más concienzuda, donde te gusta analizar más las cosas, pero ¿qué pasa? No, esto es una opinión muy personal y yo lo he practicado y lo he tomado muy para mi beneficio y es, yo si soy una persona muy tímida y quiero realmente generar impacto en las personas con las que hablo, voy a tratar de mejorar eso. Voy a tratar de abrirme un poquito más, no quizás con todos, pero sí abrirme con las personas que voy conociendo. Si tengo personas cercanas que son de confianza, les digo, venga, hablemos, dígame qué aspectos míos usted ve que yo puedo mejorar para mi conversación. Digamos que es un poquito poner de parte de nosotros para generar como ese cambio en la perspectiva de cómo nos ven. Porque lastimosamente las personas muchas veces no van a hacer esa asociación de ella es una persona tímida, pero igual, ¿cierto? No voy a hacer ningún juicio, no, por el contrario. Pero si nosotros tratamos de ajustarnos un poquito y decir, bueno, voy a hacer todo lo posible para tratar de hacer más conversación, para tratar de dar mi punto de opinión, ¿cierto? Es un poquito más, esto es una opinión personal, porque lo que les digo, yo lo hice, yo trataba de cambiar mi forma también de ser y muy brusco para que la gente le cayera bien. Entonces yo pues soy una persona muy espontánea, muy extrovertida y todo esto y a veces a la gente eso no le gusta. Entonces yo digo, bueno, entonces me retraigo. Pero si me retraigo no me siento yo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, tengo que encontrar ese equilibrio. ¿Listo? Porque sí, tenemos que buscar la forma de tampoco ser ni los más odiosos de esa es mi personalidad, de malas el resto, qué pena la expresión, pero de malas, sino cómo puedo hacer yo para encajar en esto y para que esta persona, ¿cierto? Porque muchas veces necesitamos comunicarnos y necesitamos transmitir un mensaje y la mejor forma es poniéndonos en los zapatos de los demás, ¿cierto? Ahora, para seguir con
¿con la qué? Con la conferencia. Estoy tratando de leer, ven, son demasiadas preguntas, estoy tratando de leer todas las preguntas para que, para que las podamos resolver. Lo que podemos hacer es al final yo trato de avanzar para que podamos hacer preguntas y responderlas a través del chat, porque como van saliendo una tras de la otra, de pronto los dejo sin responder. Pero lo Y que Catalina, puedo no te ver... preocupes. Nosotros, si quieres, termina tu presentación y dejamos un espacio para preguntas y también tenemos el espacio para que puedan responder o preguntarte contigo vía micrófono. ¿Listo? No te preocupes si quieres terminar tu conversación, tu Listo. presentación. Perfecto, súper. Y el feedback o la retroalimentación, uno pensaría que no es importante o que no hay lugar para la retroalimentación en una conversación, pero sí, porque es que esto es la que me permite saber o identificar si mi interlocutor está de acuerdo o no, si está aburrido, si se quiere ir. Y muchas veces no va a ser tu interlocutor el que te va a decir, ay, qué pena, mira, podemos agilizar esto que me tengo que ir, o no, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, o no, de pronto no vamos a tener la suerte de tener una persona que nos diga muy directamente que no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, o que no sé, que tiene afán, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí van a haber expresiones que hacen que nos demos cuenta que la persona no quiere continuar con nosotros. O sea, no quiere seguir la conversación, que tiene afán, ¿cierto? Entonces nos empezamos a dar cuenta que de pronto teníamos toda la atención de la persona y de la nada coge el celular. O de la nada empieza a mirar el reloj y sí, sí, no, sí. Y nos empieza ya a contestar como, sí, listo, vale, ¿cierto? Entonces nosotros, si bien no podemos decirle al señor, a la señora, venga, póngame atención, que yo lo que le estoy diciendo es importante, si podemos observar eso, si podemos observar esas actitudes de la persona y consecuentemente modificar mi comunicación. Entonces veo que esta persona tiene afán, pues yo no la voy a seguir como enredando y diciéndole cosas, sino más bien cierro todo, hago una conclusión concreta y defino, listo, ¿te parece? Entonces te envío esto, entonces quedamos en esto, entonces, ¿cierto? Porque no hay nada más aburrido que uno tener afán o estar aburrido en algún lado y que la otra persona no concluya y no diga, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierto? No quiero ser grosero, pero ¿qué hago? Yo voy a empezar a mirar el reloj y tenemos que darnos cuenta de eso, porque eso también es comunicación. Ahora, ¿qué pasa con la gente que yo veo que medio se está ofuscando por el tema? Listo, yo voy a cambiar mi comunicación. Listo, Marcela, ¿qué te parece? Entonces, si cambiamos de tema, cuéntame tal cosa. Ahora cuéntame, ¿cierto? Yo tengo que estar en la capacidad de identificar eso y ver cómo yo, consciente y responsablemente, me modifico para ver ese feedback. Porque a la final ese feedback es la respuesta a mi comunicación. Yo te estoy enviando un mensaje, te estoy compartiendo algo y tú me estás respondiendo de forma positiva, negativa, te agrada, no te agrada. Súper importante que lo podamos tener en cuenta, porque como les digo, no hay nada más aburrido que una persona que simplemente esté hablando solo o sola. Y uno aquí esté mirándolo y uno, ajá, sí, y la otra persona súper entretenida. Uno ahí no quiere conversar, ahí ya me quiero decir. Entonces, hay que estar atentos a ese tema. Veíamos más adelante, veíamos más atrás que parte de nuestra comunicación ni siquiera es verbal, o sea, ni siquiera el 10% es verbal, el 55% es no verbal. ¿A qué se refiere? A nuestros gestos, ¿cierto? La levantada de ceja, que frunzo el ceño todo el tiempo, que tengo una maña de hacer algo con los ojos que la gente lo toma molesto, mi lenguaje corporal, mi postura, cómo estoy sentada, ¿cierto? Expresiones faciales, el contacto visual. Ahora, ¿qué pasa? En la vida, digamos que real, donde yo tengo una persona enfrente, es un poquito más fácil ver cómo yo voy modificando mis gestos y mis actitudes. Ahora, lo que me preguntaban varios, ¿qué hago si ahora todo es por vía web, bueno, por videollamada o por teléfonos? Bueno, para eso tenemos la comunicación paraverbal. Voy a adelantarme a la comunicación paraverbal, porque en este caso
es súper importante que nosotros aprendamos no solamente a nosotros mismos modificar nuestro tono, ¿cierto? Nuestra vocalización, estoy siendo clara, o sea, la persona quizás no tenga ni siquiera buena conexión y yo estoy hablando a 1000 y no me entiende. Entonces, ¿cierto? La respiración, no puedo ir súper rápido, tampoco puedo ir súper despacio porque el tiempo es oro. Y entre más nos demoremos, más la persona es, bueno, ya, rápido, vaya. Las pausas, súper importante usar pausas. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí aclarar mis ideas, pensar antes de hablar, pero al mismo tiempo le da espacio a mi receptor para que me diga, oye, tengo una duda. Ah, listo, claro, vamos resolviendo dudas. Lo mismo con el silencio. Que todo el mundo dice, uy, qué silencio tan incómodo. Dijo algo y... ¿cierto? Tenemos que empezar a interpretar esos silencios, pero a interpretarlos de la mejor forma y hacer preguntas respecto a sus silencios, porque ¿qué pasa? Yo hago una pregunta, entonces todo quedó claro y todo el mundo en silencio. ¿Y eso qué puede ser? Que tienen pereza, de pronto que no quieren hablar, de pronto que de verdad no hay dudas, de pronto que no están de acuerdo. Entonces yo tengo que empezar a identificar si hay silencios incómodos, si hay silencios y suspiros. Entonces yo ahí digo, no estás de acuerdo con algo, quieres que lo revisemos, ¿cierto? No tratemos de imponer nuestras propias reglas y normas respecto a lo que digo y lo que es, y es que así tiene que ser, ¿cierto? Entonces ahí es donde ahora tenemos que jugar un papel súper importante porque la comunicación nos ha cambiado. Lo que yo les decía, además de tener en cuenta todo esto del tono de la voz, es que mi jefe siempre me habla regañándome. No, de pronto no te está regañando, de pronto esa es su forma de ser, de pronto es una persona muy directa, ¿cierto? Y te está hablando de esa forma. Entonces también empecemos a identificar lo que realmente puede ser un regaño, por ejemplo, a lo que puede ser una persona que tiene un tono de voz un poco más fuerte, ¿cierto? Y si a ti te dicen, es que a veces tú hablas un poquito fuertecito, ¿no? O por el contrario, tú estás muy tranquilo, tienes una voz muy como para hacer una meditación guiada, le digo yo, porque son de esas voces tranquilas. Listo, si alguien me está haciendo esa retroalimentación, venga, debe ser por algo, ¿cierto? Entonces, no echemos como decimos acá, a saco, a costal roto los comentarios que me dicen respecto a mi forma de ser y a mi actitud. Es que tú hablas rapidísimo, no se te entiende nada. Ay, no, es que así soy yo. Es que yo soy, no sé, siempre he hablado así. O es porque yo soy de cierto lugar del país. No, o sea, seamos conscientes y sobre todo ahora que no tenemos la oportunidad de vernos, seamos conscientes y listo, voy a mejorar eso, voy a tratar de que mi tono sea uno más neutro, que si no vocalizo mucho, vocalice, ¿cierto? Que haga pausas y que no vaya todo porque mi equipo no me entiende, mi cliente no me entiende, generalmente me andan preguntando, ¿qué pena me puedes repetir? Ay, disculpa, es que no lo escuché. Ay, disculpa, si yo soy consciente que la gente me dice eso, yo tengo que tomar acción y cambiar, porque recuerden que era lo primero que les decía al principio es, yo soy responsable de mi comunicación y de lo que mi interlocutor entienda. Si yo salgo de acá y mañana digo, ah, no, si usted no me entendió es culpa suya, es porque usted no me estaba poniendo atención. No, es culpa mía, porque yo no logré que mi interlocutor me pusiera atención. Entonces, si queremos comunicar, si queremos que nuestro mensaje llegue, si queremos realmente que haya una comunicación efectiva y acertada con las personas que hablamos, empecemos a ver qué podemos tomar de todo esto que hoy yo les hablaba e irlo incluyendo dentro de las conversaciones, ¿cierto? Yo hablaba de esto, alguien me está preguntando sobre qué hacer cuando una persona quiere sabotear la charla y hacer preguntas que quieren hacerlo quedar mal ante el público. Súper feo, lo hablábamos al principio porque la gente tiende a hacer preguntas para hacerlo caer a uno, ¿cierto? Entonces yo como digamos que receptor de ese mensaje tengo dos opciones y es
explotar y responder súper feo, ¿cierto? Y quedar mal delante de todo el mundo, o irme muy diplomáticamente, decirle claro que sí. Quizás muchas veces esas personas nos ponen tan nerviosos que lo que están preguntando son cosas que hasta de pronto ya se dijeron. Ah, mira, qué pena, Carlos, no, eso lo mencioné en la diapositiva 3, pero si quieres volvemos y lo mencionamos. Pero de pronto si es algo que tú no sabes, normal, no la sabemos todas. Claro que sí, Carlos, déjame, yo averiguo, yo reviso bien el tema porque en este momento no estoy en la capacidad de darte la información que tú requieres, pero apenas la tenga, yo te la hago llegar, ¿cierto? Buscar la forma de que la otra persona también diga, ay, ¿yo por qué hago eso? ¿Yo por qué le digo esas cosas? ¿Yo por qué lo hago quedar mal? O sea, mi postura siempre va a ser muy diplomática, muy, claro que sí, yo te colaboro, claro que sí, no sé qué, porque eso también va a generar que la otra persona tome esa conciencia y diga, sí, yo para qué estoy haciendo esas preguntas, yo por qué tengo que ser tan odioso, yo por qué tengo que estar haciendo quedar mal a la gente. Eso pasa mucho, pero yo lo que siempre digo es, no hay que responder con la misma moneda, porque si a ti te ofende que una persona sea grosera, lo último que tú puedes hacer es ser grosero, o sea, responder con la misma actitud de esa persona. Tienes que responder con la forma opuesta. Ahora para ir cerrando esta charla y poder pasar algunas preguntas, ustedes dirán, bueno, yo ya aprendí que tengo que saber cuál es mi personalidad, cuál es la personalidad de mi interlocutor, que lo tengo que escuchar, que tengo que hacer pausas, que tengo que preguntarle, pero que no tengo que ser tan directo, que tengo que mirar, ¿cierto? O sea, es como un checklist de cosas que debo hacer para ir mejorando mi comunicación, para quitar esas fuentes de ruido que me generan que mi mensaje no llegue. Pero yo cómo hago para no parecer un robot, porque entonces luego voy a quedar así todo, sí, no, o sea, todo tiene que ser natural. Entonces, lo que hoy has aprendido es algo, vas a tener una comunicación adquirida, pero que finalmente va a ser espontánea. Eso significa que tú naturalmente vas a ir desarrollando todas estas habilidades, vas a estar en la capacidad de ir cada día implementando una de ellas. Mi recomendación es, si ustedes tienen personas en su casa o amigos, familiares cercanos que constantemente les digan, mira, es que tú tienes esta expresión facial, mira, es que tú usas este tono, mira, es que tú vas muy directo al grano, y a veces la gente necesita un poquito de preámbulo. Tomen nota, por decirlo así, y atención de eso, y vayan practicando. Mira, si tú ves que yo otra vez levanto la ceja, ¿por qué pasa? Yo en la universidad tenía una amiga que vivía con las cejas levantadas. Esa era su forma de ser, no podía hacer nada. Y alguien alguna vez le dijo, si tú no tomas conciencia de eso y empiezas a mejorarlo, tú vas a cerrar la puerta para la comunicación con la gente, porque la gente te va a ver y sin hablarte, sin decir un hola, va a decir, uy, no, qué presa, yo no le hablo porque es bravísima. Y era de las niñas más alegres, de las niñas más divertidas, pero uno se lleva otra idea. Entonces, si yo tengo al lado una persona que me puede ayudar, que constantemente me puede decir, hola, otra vez estás haciendo esto, mira, otra vez te volviste a sobreactuar y empezaste a gritar, entonces mejor, porque tenemos personas que constantemente nos lo van a estar repitiendo y vamos a poder lograr que al final mi comunicación hacia los externos, ¿cierto? Los que no son tan de confianza, quizás sea un poquito más fluida, más abierta, más empática, más de escucha, ¿cierto? Y yo elimine como esos ruidos, esas fuentes de ruido que no me permiten comunicarme. Y por último, estos son mis tips, mis consejos, cerrando un poco lo que vimos hoy y en general, para que los tengan muy en cuenta, y es, sí o sí me tengo que identificar. Una vez yo me identifico, es más fácil cambiar mi forma de ver, de pensar, de hablar, ¿cierto? De actuar, y ir identificando las personalidades que yo tengo al frente. Mi equipo de trabajo, mi familia, mi pareja, mis amigos, ¿cierto? Mantener una posición abierta y de escucha, porque sí o sí, la otra persona siempre va a tener algo que enseñarme. A veces nos estamos acostumbrando a que estamos en una posición de estoy acá arriba, donde yo me las sé todas y les vengo a hablar a ustedes y ustedes simplemente me escuchan.
¿cierto? O en la posición de estoy aquí abajo, yo casi no hablo, yo dejo que allá arriba escuchen, perdón, que allá arriba hablen y cualquier cosa yo medio asiento con la cabeza y no. Debemos, y yo los invito a ponerse siempre en una posición de iguales, donde tanto lo que tú dices es importante como lo que tu receptor está diciendo es importante, escuchando y diciendo es importante. O sea, ambas partes, si a ti te gusta que te validen, que te valoren y que te aprueben, seguramente a tu interlocutor también. Entonces, muy importante eso abre la conversación y genera empatía. No hagas interpretaciones mentales, pasa todo el tiempo, a toda hora. Yo estaba hablando y suspiró. Entonces, como suspiró, yo ya me imagino que eso fue porque no estaba de acuerdo, porque pues si esa persona es así, entonces hay que perder, yo ya no le hablo más, yo mejor le envío eso y ya que él revise cómo hacerlo. No, no, porque es que eso nos pasa por malinterpretar cosas. Pues la otra persona simplemente hizo un suspiro porque, no sé, estaba cansado, porque tenía alguna preocupación y lo malinterpretamos. Entonces, en la medida de lo posible, hablemos con la persona. Oye, hubo algo en lo que dije que quizás no fue apropiado, qué pena, dije o mencioné algo que no debía, ¿cierto? Porque es mejor no dejar esos espacios, que es la siguiente, para malos entendidos, tanto como yo de receptor como yo de emisor. Tratar de que el mensaje sea lo más claro, lo más directo. Lo más directo no significa hostil o tosco, no. Yo puedo tener un mensaje directo, muy calmada, muy tranquila, ¿cierto? Y por último, todo comunica. Y yo creo que esto lo han escuchado muchas veces en muchas partes, y es todo comunica. Mi tono de voz comunica si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si estoy feliz, aburrida. Mis expresiones comunican si estoy de acuerdo, si estoy triste, todo, inclusive hasta lo que no sé, comunica. Si yo estoy hablando con ustedes y me quedo, bueno, sí, eso comunica. Y eso significa que yo no sé, eso significa que yo no tengo ni idea, ¿cierto? Pero absolutamente todo comunica. Entonces, quiero invitarlos a que pongan en práctica estas herramientas que yo les he dado, que digamos que una hora para hablar de la comunicación efectiva es muy poco porque existen muchas cosas, existen técnicas como en la programación neurolingüística que nos dice cómo conectar, por ejemplo, con nuestros interlocutores para que de alguna forma podamos influir en las decisiones de ellos. ¿Cierto? Pero pues espero que esta haya sido de alguna forma algo positivo para ustedes. Ay, aquí se me cerró. Positivo, que hayan aprendido cosas. Vamos a tengo 10 minutos para preguntas. No sé si sea mejor abrir los micrófonos porque acá hay varias preguntas que no he podido resolver. Entonces mejor abrimos los micrófonos y las personas a las que no les he respondido aprovechamos y a través de audio respondemos. Claro que sí, entonces todos los asistentes o todos los participantes recuerden que a su costado derecho de la pantalla va a aparecer una mano verde. En esa manito tienen que darle clic para poder pedir la palabra y así nosotros le vamos a transferir el micrófono para que puedan interactuar con Catalina. Natalia, ¿tú me abres el micrófono? ¿Tu micrófono ya está abierto? Ya voy a empezar a abrir. El de las personas, sí. Ya voy a empezar a abrir los micrófonos. Listo. Mientras tanto, si quieres, hacemos una pregunta del chat, mientras algunas personas se animan a levantar la manito. Pregunta Nori, actualmente la comunicación se ha vuelto robotizada, solo es marcar teclas y una grabación o mensaje pretende responder dudas. Cuando se logra un asesor, algunas veces dicen que no estoy autorizado para dar esa información. Le invito a acelerarse a una sede. Aquí hay una comunicación, esto es, ¿cómo se llamaría? Eso, lo que pasa es que eso entra dentro de la comunicación digitalizada, como decía ella, donde ahora son los bots que responden y eso lo buscan es para ser más eficiente como el tema de servicio al cliente. Y es súper molesto porque a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que yo estoy con un afán, quiero que me resuelvan un problema, tengo un problema, no sé, con mi línea telefónica, no me salen llamadas y me responde un robot.
Claro que sí, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Difícil, difícil, y ahí el problema es que estamos cambiando la eficiencia de la respuesta por realmente conectar con lo que el cliente necesita. Entonces, hasta que no exista un robot que realmente pueda responder a lo que yo necesito efectivamente, casi que como humano, las empresas van a tener que seguir usando personas humanas que respondan y que sean capaces de ponerse en el dolor de la otra persona. Eso sí o sí tiene que pasar. Ahí no existe ninguna comunicación efectiva, ahí solamente existe una comunicación y una comunicación digitalizada por los bots que se llaman, pero ahí nada que hacer, imposible, porque para que haya comunicación efectiva, sí o sí tenemos que cumplir digamos que lo que yo les mencionaba anteriormente. Además de eso tenemos que ser personas, tiene que haber una persona detrás de ese computador, detrás de ese teléfono. Gracias, Catalina. Dice, hola, Catalina, te escribo porque mi comunicación, desde mi punto de vista, es muy deficiente, ya que pues la mayoría de mi vida la pasé en un entorno donde no había mucha gente y pues no desarrollé buenos hábitos de comunicación. Soy una persona un tanto asocial, del mismo modo tengo un tono de voz muy bajo y no sé modular el tono de mi voz. Y en ocasiones cuando quiero que me escuchen la subo y ya se me siente como si los gritara. Desde mi punto de vista solo soy un poco de la voz, igualmente soy extremadamente tímido. La persona quiere consejos para saber cómo modular su voz y cómo saber comunicarse con las personas. Listo, lo que yo te aconsejo y sirve, porque yo he visto en personas que les sucede lo mismo, es practica. Mira, practica, trata de hablar, estando en confianza con amigos, con familiares, trata de tú tomar la vocería de una conversación, propone un tema, sé tú la persona que lidera, por ejemplo, una charla. A veces somos muy tímidos al pensar que otras personas nos van a juzgar porque lo que yo digo no es perfecto, porque lo que tú dices, no, mi tono de voz, porque de pronto hablo pasito y me subo y piensan que les estoy gritando. No, es normal que eso pase porque de pronto no estás acostumbrado a hablar o a hablar en público, o hablar con los demás, pero lo único que yo te puedo decir es practica. Hay bastantes cursos, sé que por ejemplo LinkedIn tiene cursos gratuitos de cómo ir soltando la voz, de cómo expresarme, de cómo manejar mi tono, cómo hacer para manejar el tono, porque no es fácil, pero en la mayoría del tiempo que puedas, trata de hablar, de liderar conversaciones con personas que conozcas, que estás en confianza, que te ayuden y que te apoyen, dándote feedback, ¿cierto? Y tú siempre tómalo de forma positiva. No creas que te están juzgando, no creas que te están como que criticando, sino más bien que te están haciendo un favor. Entonces te aconsejo eso y no pensar que así soy yo, así crecí. No, todos los seres humanos somos moldeables, por ende podemos cambiar nuestras formas de comunicarnos también. Bueno, vamos a traspasarle el micrófono o la palabra a Andrés Felipe Ríos. Hola, Andrés. Buenas tardes. Andrés, ¿me escuchas? Andrés. Bueno, Andrés no nos pudo hablar, entonces vamos a pasarle el micrófono a Donaldo Enrique. Buenas tardes, Donaldo. Buenas tardes, Donaldo, ¿te escuchamos? Donaldo no nos escuchó. Recuerden que las personas que van a levantar la mano son para preguntar. Vamos a hacer una última pregunta porque por tiempo ya no podemos responder más. Vamos a Sigifredo, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Sí, les escucho. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, claro que sí. Adelante con tu pregunta para Catalina. Bueno, muchas gracias, Catalina. Muy interesante su conferencia. Yo había enviado una pregunta y es cómo, pues, infelizmente, hoy en día la comunicación con jóvenes y ya los adultos por medio de los dispositivos electrónicos, dispositivos como el celular, toda la comunicación se ha vuelto, se ha reducido a emoticones, al uso de emoticones, y muchas veces ellos no expresan lo que uno siente.
entonces uno no interpreta lo que el otro está queriendo decir porque no se usan los emoticones adecuados. ¿Cómo se ve hoy en día en cuanto a la comunicación efectiva el uso de emoticones? ¿Qué se ha hablado o se incluye dentro de la comunicación no verbal? ¿Usted qué me puede decir? Muchas gracias. Claro que sí. Yo te voy a hacer una apreciación y recomendación desde mi punto de vista y además desde mi experiencia. Yo soy una persona que se comunica, digamos que de todas las formas y también uso mi celular, los emoticones, ¿cierto? Las caricaturas y todo esto. Y en mi caso particular, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, bueno, pero tú me envías esto, pero ¿qué significa eso? Pero no entiendo, no sé qué. ¿Y qué hice yo? Me puse a explicarle a ella qué significaba, cómo podía descargarlos, cómo podía ella enviar esa información. Y no es que mi comunicación con mi mamá sea fatal ni nada de eso, por el contrario, es súper buena, es muy abierta. Y el hecho de que ella haya aprendido a incluir eso, ¿cierto? Porque a veces nos cerramos, ay no, eso es de los jóvenes, ay no, eso es de los centennials, de los millennials. No, estamos en toda la capacidad de integrar eso con nuestra comunicación y lo podemos hacer tranquilamente, aprendiendo cómo, y de hecho eso es una forma de romper una barrera de comunicación ahí. Entonces, si está en toda la posibilidad de aprender cómo descargarlos, de aprender cómo enviarlos, qué significa cada uno, buenísimo, porque va a encontrar otra forma alterna de comunicarse con seguramente las personas más jóvenes de la familia, con los más adolescentes, ¿cierto? Entonces yo sí, y mi recomendación personal es sí, integrémoslas, sí, busquemos la forma de hacerlo, no que solo sean emoticones, pero que sí hagan parte de nuestra comunicación, porque a veces eso aliviana un poquito el mensaje que estamos enviando. Ahí, qué pena, Natalia, yo sé que estamos sobre el tiempo, solamente que vi una pregunta hace ratico que me pareció muy importante, que es cómo no hacer interpretaciones mentales, porque sucede, o sea, sucede, vemos una ceja levantada y sucede, vemos que alguien medio frunció el ceño y sucede, y es, hablemos, digamos, qué pena, yo hice un comentario y a ti no te gustó o no estás de acuerdo con eso porque lo podemos revisar. Y o sea, de pronto esto suena muy lógico, pero no hagamos malinterpretaciones mentales. Hablemos y preguntemos, digámosle a la gente, no estoy de acuerdo, creo que tú tampoco, creo que tú tienes otro punto de vista, ¿qué te parece si lo revisamos nuevamente? Porque si me quedo en la idea, en la cabeza, con que esa persona hizo un gesto, hizo un suspiro, tuvo un silencio y eso fue que no le gustó, quizás ni siquiera esa persona estaba pensando en esta conversación, estaba en otro tema y lo hizo. Entonces, sí quería mencionar eso porque nos pasa y eso es parte de lo que hace que la comunicación se corte, que a veces asumimos que una persona está actuando, respondiendo de una forma diferente y simplemente es una mala interpretación. Muchas gracias, Pues Catalina. todo, Natalia. Yo creo que pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que esto les haya servido, que pues de hoy cojan algunas cosas, las que más les hayan servido para su día a día, las vayan incorporando y que vayan practicando. Y que pues que logremos comunicarnos de la mejor forma, siempre tratando de evitar como esos malos entendidos que hablábamos ahorita. Muchas gracias, Catalina, por resolver las dudas de nuestro auditorio. ¿Nos puedes, por favor, recordar tu correo? Claro que sí. Me pueden escribir a catalina.gutierrez@adeco.com. Creo que alguien estaba preguntando que si podía compartir la presentación. Yo no tengo ningún inconveniente en compartirla. Si me escriben a ese correo solicitándola, yo con mucho gusto se las hago llegar. Muchísimas gracias, Catalina. Antes de cerrar nuestra sesión, recuerden que ya abrimos nuestro sondeo, nuestra encuesta para que puedan responder. Muchas gracias por toda la información que diste a nuestro auditorio. No sé si tengas otra cosa que agregar, Catalina. No. De verdad que muchas gracias a todos, a las personas. Si quizás no respondí a alguna duda y también me la quieren hacer por correo y pedirme la presentación, no tengo ningún problema. Y bueno,
que ojalá puedan tomar esto en sus vidas y aplicarlo. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención y los esperamos para el próximo miércoles con otra conferencia. Unipymes, la Escuela Latina Empresarial, les desea que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Natalia, qué pena. A todos los asistentes les recordamos que la conferencia queda en formato grabado en las aulas virtuales y la presentación quedará adjunta en materiales debajo de la sesión grabada, como en los otros programas y diplomados que ofrecemos. Entonces recuerden entrar por las aulas en el cual ingresaron el día de hoy y en horas de la tarde podrán encontrar el contenido de esta presentación. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, muchísimas gracias Catalina y muchísimas gracias Natalia. Gracias, Sara.